Bueno, hola chicos, yo soy Juan Esteban Gutiérrez, tengo 23 años, actualmente curso quinto semestre de economía y he realizado opciones en antropología y en matemáticas. Hola, yo al igual que Juan estudio economía y también voy en quinto. Mi nombre es Manuel Carvajal, tengo 19 años y tengo la opción de género y sexualidad. Bueno, procederemos con las preguntas. Entonces, si pudieras cambiar una sola regla de tu universidad hoy mismo, ¿cuál sería y por qué? Responde. Uy, no. Yo creo que prefiero pasar esta pregunta. No ¿No? sé. O pues tú puedes responderla. Pues en general, si pudiera cambiar alguna regla, creo que lo vería más relacionado respecto a los códigos MAT. Creo que hay a veces un pequeño conflicto de intereses cuando pasan situaciones un poco más graves. En algunas situaciones entre relaciones interpersonales hombre-mujer. Entonces, muchas veces me gustaría que la recolección como de información o de los casos fuera un poco más severa en respecto a las consecuencias que pueden llegar a tener los estudiantes o pues en caso de que el problema sea con una chica, pues una chica, el caso del que el problema fuera con un chico, pues con el chico. Pues yo no conozco mucho el comité MAT, pero yo creo que ahora sí ya puedo responderla. Mi cambio de regla sería más enfocado como hacia los profesores y a la forma en la que dan clase y la estructura docente que maneja la universidad, porque siento que muchos profesores no tienen como esa capacitación docente que tendría que tener un docente y más en una universidad, porque pues nos están preparando para el futuro en cuanto a nuestra educación profesional y pues muchos de los docentes, podría decir como de matemáticas, no tienen como esa capacidad docente que se necesita para poder dar una clase y que se haga como de buena forma. Entonces yo creo que la mía iría más en torno a eso. Bueno, aunque a mí me gustaría complementar eso. Me gustaría que en el reglamento no solo se les exija directamente como un doctorado, sino también un curso como aún así sea lo más mínimo pedagógico, porque de verdad tenemos a veces unos muy malos profesores. De O sea, acuerdo. son pésimos. Y además el trato que muchas veces le pueden llegar a dar a las personas y el abuso de poder es grande. Sí. Entonces pasemos con la siguiente pregunta. ¿Sientes que tu voz realmente cuenta cuando hablas de lo que pasa en la calle o en la U? Creo que... ¿Quieres responder tú primero? Responde tú. Listo. Yo creería que no. Creo que en Colombia se tiene mucho la cultura de decir no sea sapo y no meterse en lo que los otros realizan. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no tendrá que meterme en una ciudad que también me pertenece? Porque Bogotá no es solamente del Estado, Bogotá es de todos. Entonces creo que esa cultura de decir como, ay, no se meta, no sea sapo. No, o sea, sí soy sapo y sí me meto porque soy parte de la ciudadanía y también mi voz tiene que ser escuchada. ¿Qué opinas tú, Juan? Yo también estoy muy de acuerdo en realidad, en especial tanto en la ciudad como en la universidad. En la universidad probablemente todos los días lo vemos, podemos poner miles de quejas a muchos de los profesores y realmente nunca se hace nada porque al final ellos están acá con un objetivo distinto, además también de dictar clase, que es el publicar una cantidad de papers específicos y eso también le da una cantidad de prestigio a la universidad. Entonces, en temas de pros y contras, pues jamás le van a hacer nada porque pues hay una ventaja comparativa respecto al beneficio que nosotros le podemos llegar a dar a la universidad. Y respecto afuera, obviamente, o sea, acá es un país donde se tiene en cuenta que no puedes, o sea, si eres sapo es un problema, no puedes opinar de nada, todo el mundo es súper conflictivo e idealista, entonces sí es un problema realmente de la sociedad colombiana. Sí, yo también quisiera añadir algo respecto a lo que dijiste de la U, y es que nosotros tenemos encuestas docentes, pero a pesar de que las hacemos, creo que nunca se hace nada. Uno se queja y de verdad, en las encuestas docentes uno de verdad califica mal a los profesores que de verdad lo hacen mal. Y a pesar de que lo hacemos, igual no somos escuchados realmente. Realmente los profesores que siguen en esa época que me dieron clase hace un par de semestres, siguen dándolo actualmente. Y no debería ser así, solamente lo cambian de curso y ya está. Y no, o sea, el man es malo, punto. Sáquenlo. Es cierto.
A ver, ¿cómo afecta la polarización actual tus relaciones con amigos o familiares? Pues, ¿cómo la afecta directamente? Bastante, bastante, ¿no? Pues yo diría que no. La polarización en cuanto a qué hace referencia, ¿no? Pues, si yo lo veo desde un ambiente político, bastante. Yo siento que no, siento que es de un ambiente político, pues tú tienes una ideología política diferente, muy diferente a la mía, e igual, Obvio, pero es porque somos personas conscientes de que nuestros ideales no deberían afectar nuestra amistad, pero muchas veces en términos de familia, mi familia es muy de derecha bueno, y por lo general es bastante severa con las personas que llegan a ser de izquierda. O sea, como que no la tienden a rechazar, pero sí ponen en cuenta como el contexto social de donde ellos vienen y como no, es que tú no puedes votar por eso, ese tipo de corriente ideológica como que no va a llegar a nada, nos va a arruinar, el país se va a acabar, ¿sí? Entonces, y acá por lo general en la universidad puedo decir exactamente lo mismo, o sea, hay compañeros que yo tengo que, pues no sé, si tú les dices como, ellos te preguntan por quién vas a votar, ellos directamente te pueden decir como, te mato si me dices que vas a votar por X, oye, pues candidato. Entonces creo que directamente en un ambiente donde pues estés con un compañero o con un familiar que no idealiza tanto estos temas, pues normal. Así como la relación que tenemos nosotros, pues tú puedes sí, ser de exacto. izquierda, yo puedo ser perfectamente derecha sin ningún problema. Pero en otros contextos yo sí he visto bastante Ok. la situación. Sí, no, yo siento que no lo he vivido tanto, pero sí, sí pasa. La siguiente. ¿Has hablado alguna vez con tus padres o abuelos sobre cómo era participar o dar una opinión política cuando ellos tenían tu edad? ¿Qué diferencia notas con tu realidad actual? Si Mm, quieres, ¿quieres responder primero tú? Yo respondo primero entonces. la pienso. Listo, listo. Yo sí soy muy cercano a mis abuelos y yo sí les pregunto cómo ven y qué pasaba antes. Y decían que en esa época sí vendían votos, que en esa época sí les decían por quién votar y que si no lo hacían. O sea, como que de verdad estaba muy presente eso de ser sofocado políticamente. Y pues en la actualidad, pues no es como que me pase a mí algo así. No, no quiero decir que no pase en ninguna sección de Colombia, porque puede que sí pase así, pero al menos en lo que he vivido yo, a mí nunca me ha pasado como esa realidad de la que mis abuelos cuentan que en los pueblos o que muchas veces les decía que ellos eran ignorantes y que no saben como de lo que dicen, pues está mal. Pues directamente con mis abuelos también hablé al respecto. Una situación muy similar a la tuya. De hecho, mis abuelos vienen de un pueblo específico de Boyacá y por lo general sí se tenía una corriente en específica del pueblo. Obviamente, tú sabes, liberales, conservadores, o sea, un pueblo Ujú, solo podía pertenecer a un exacto. bando y si no era la guerra total, o sea, la gente literal se mataba. Llegué a escuchar historias donde un liberal mataba a un conservador y pues al preguntárselo a ellos es como totalmente normalizado. Con mis padres creo que el caso cambió un poco, aunque mis padres obviamente tienen una corriente política muy marcada por sus contextos de vida. Sí, sí. A ver, sigamos. Si puedes diseñar una aplicación para que el gobierno escuche a los jóvenes, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría? Pues Complejo. yo creo que sería pues mandar como opiniones y mandar preguntas y donde debe, o sea, que tengan un grupo capacitado donde, no sé, tal vez en el Congreso se hablen sobre esos temas, que podamos mandar preguntas y el Congreso los toque. Me Creo que parece sería una buena sería, idea. igual sería una buena idea también que hubiera gente en específico que filtrara muchas de las preguntas para obtener una de las preguntas como más relevantes en dicho caso hipotético, como las que llegarían al Congreso. Pero sería chévere, Y que sea anónimo. de acuerdo, obviamente. La siguiente. Para un joven que vive en otra región, a estudiar otra vez. Para un joven que viene de otra región a estudiar a Bogotá, ¿es más difícil participar? Yo diría que sí, diría que sí. O sea, las oportunidades a lo largo del tiempo han mejorado y cada vez hay más accesibilidad para mucha gente, pues para mucha gente afuera.
pero en realidad es bastante complejo porque si no cuentas con el apoyo económico o con un sustento básico en caso de que hayas ganado una beca, pues es bastante complejo. O sea, aún así estudies en la Universidad Nacional y no te estén pagando pues la U de por sí, tienes que contar con un arriendo, comida, servicios, o sea, todo lo básico que necesita un ser humano para subsistir y pues se va un bastante porcentaje alto. Entonces yo creería que es complejo. Que está la oportunidad, está. Está porque los Andes cuenta acá con muchas becas, el Rosario, la Javeriana, pues la Nacho es entrada literal libre. O sea, puedes presentar los exámenes al igual que la Distrital, son universidades públicas que brindan la oportunidad, pero de pronto también se tiene que tener en cuenta el contexto económico que tienes. Sí, claro, se tienen diferentes contextos y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo vivir en el Caribe que vivir en Bogotá, no es lo mismo vivir en La Guajira que vivir acá. Obviamente es súper diferente y hay que tener en cuenta como todo ese contexto sociocultural que existe en el país. Y ya sería todo, Juan. Bueno, muchas gracias.